Hola Alejandra, muy buena tarde. Bienvenida a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3. En esta semana, recuerden, estamos abordando la unidad número 3, lo que son los sistemas vivos, donde estamos desarrollando las actividades integradoras número 5, los seres vivos, y la actividad integradora número 6, la nutrición. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. En esta sesión, por medio de la plataforma Zoom, si tienen alguna pregunta pertinente sobre nuestras actividades integradoras o sobre los temas de esta semana, tomen directamente el audio para poderla realizar, o bien pueden escribir por medio del mensajero de esta plataforma. Al término de este video y de esta sesión, lo estaré subiendo a la plataforma de YouTube, donde estaré proporcionándoles la liga al término de esta sesión y a la brevedad posible. Y aquí pues, ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigan las normas de comunicación virtual, tanto en la plataforma de YouTube como en esta sesión. ¿Qué aprendizajes esperamos en nuestra actividad número 3, en nuestra unidad 3? Nosotros esperamos aprender sobre la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte respecto de los organismos vivos. Exploraremos acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Es importante que reflexionemos de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Norma, muy buena tarde, qué bueno que se integra con nosotros. Ahora bien, jóvenes, Norma, Alejandra, ¿tienen una duda en particular sobre las actividades de esta semana? ¿Sobre algún tema en particular? Bueno, si surge alguna duda, por favor no duden en compartirla para esperar se las pueda resolver. Antes, el miércoles en nuestra sesión pasada abordamos respecto de nuestra actividad integradora número 5. Voy a ser puntual y sobre todo para aquellos que puedan observar el video más adelante. Nuestra actividad integradora, jóvenes, aquí nos pide que nosotros describamos un organismo unicelular que se utiliza en la industria farmacéutica y que nombremos si se fabrica algún medicamento, si es utilizable para algún tratamiento médico, y también un organismo pluricelular. Dentro de las actividades jóvenes que he revisado en el momento, veo en algunas que están confundiendo a los microorganismos, sobre todo lo que es Penicillium y Saccharomyces, están abordándolos ya sea como organismos pluricelulares. Tanto Saccharomyces como Penicillium, ambos son hongos, pero son hongos unicelulares. De ellos se pueden obtener sobre todo por ingeniería genética, por alguna técnica, se pueden obtener productos como hormonas, se pueden obtener proteína unicelular, se obtienen una amplia gama de antibióticos, pero ello es importante que tanto Penicillium como Saccharomyces son hongos unicelulares, son microorganismos unicelulares. No debemos de confundirlos con organismos pluricelulares. Recuerden, una característica de los organismos unicelulares es que efectivamente pueden formar colonias de un mayor número, pero no forman organismos pluricelulares. Por ello es importante que quede claro
esta parte. Van a iniciar con su actividad integradora 6, qué bueno que van a integrar. Y si están terminando su actividad número 5 y si presentan alguna duda, sean puntuales en cuanto a este rubro. Ahora, no es difícil encontrar o tener conocimiento acerca tanto de microorganismos como de organismos pluricelulares, unicelulares y pluricelulares que se utilicen en el ramo de la industria farmacéutica para la obtención de algún principio activo. Ustedes en esta investigación seguramente van a encontrar, por ejemplo, de la familia de los hongos Penicillium, que es, o sea, hay más de 300 especies, se obtienen diferentes diversos antibióticos. El primero que se pudo aislar fue la penicilina, pero encontramos también sustancias antibióticas procedentes de estos microorganismos. También quiero ser claro, si bien en su actividad, en las indicaciones de su actividad, viene un microorganismo y viene un ejemplo de un alimento, las indicaciones son de un organismo unicelular y uno pluricelular utilizado en la industria farmacéutica, no en la industria de alimentos. Por favor, lean bien cada uno de los incisos que se nos está solicitando para que puedan obtener la máxima puntuación en esta actividad. Respecto de los organismos pluricelulares, por ejemplo, en pantalla, y les mencioné el miércoles pasado, este cangrejo herradura que vive en las costas de parte del Golfo de México, en la península de Yucatán, y también se encuentra en las costas de Japón, es un animal que ha perdurado durante millones de años, existe desde la época de los dinosaurios. Tiene una característica muy importante, su sangre es de color azul y los componentes que hacen azul a su sangre son muy importantes para algunos tratamientos de cáncer, para algunas afecciones con las que los astronautas regresan al planeta. De hecho, fortalecen mucho el sistema inmunológico del ser humano y por ello es bastante versátil y útil en el campo de la medicina. Este es un ejemplo, pero les mencionaba la clase pasada, por ejemplo, la corteza del roble o de la ceiba, se pueden obtener sustancias antiespasmódicas, característica, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que nosotros conocemos como aspirina. Comentábamos acerca de esos usos y costumbres y de la herbolaria mexicana. Les comentaba yo, por ejemplo, cuando tengo tos seca en invierno, procuro hacerme un jarabe de cebolla, fileteando la cebolla, colocando azúcar. La cebolla es un organismo pluricelular, es una planta, y este jarabe lo tomo y rápidamente me aligera ese malestar en la garganta, o cuando me duele el estómago, procuro tomar un té de manzanilla. Cuando sufro algún golpe, compro un ungüento de árnica. El árnica es una planta, se utilizan las flores, sobre todo como desinflamante. Platicamos acerca, por ejemplo, de algunos productos como el vinagre. Para el vinagre se utiliza otro hongo, por ejemplo, se utiliza Mycoderma aceti, que es un organismo unicelular y nos produce vinagre. El vinagre sí, claramente lo utilizamos dentro de la gastronomía, pero también en muchos de los procesos o de los usos y costumbres se utiliza para desinflamar los golpes, por ejemplo, cuando se tienen urticarias ligeras, sobre todo por tener contacto, por ejemplo, con algunas plantas. Un lavado con vinagre es reconfortante, nos quita la comezón y también desinflama muy bien. Así como estos productos existen muchos, es razón de que investiguemos, pero quiero ser puntual. Ni Saccharomyces cerevisiae, ni ninguna especie de la familia de Penicillium son pluricelulares. Así es que tengamos cuidado con
con la información que nosotros vayamos a colocar en nuestra actividad integradora número 5. Les pregunto, Alejandra y Norma, ¿tienen alguna duda en particular de nuestra actividad número 5? Porque la sesión pasada estuvimos discutiendo mucho acerca de esta actividad. Y si no, para arrancar de lleno con respecto de nuestra actividad integradora número 6. Bueno, pasemos a nuestra actividad integradora número 6. Vamos a ver lo que... Muchas gracias, Norma. Vamos a... Perdón, se me trabó el chat. Nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Para ello, nosotros necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Para ello es importante que nosotros ya tengamos claro lo que es una nutrición autótrofa y lo que es una nutrición heterótrofa. El miércoles pasado estábamos discutiendo algunos puntos sobre este tipo de nutrición, pero es importante que nos quede claro porque nuestra actividad integradora 6 tenemos que colocar algunos ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? También vamos a entregar un documento en Word en el cual vamos a integrar nosotros lo siguiente. Les sugiero, por favor, que integren también una portada con sus datos de identificación. Si bien nuestra actividad integradora no nos lo está exigiendo, pues le da una mayor presentación a nuestro trabajo. En esta nosotros tenemos que explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y alimentación. Marlene, muy buena tarde. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores. Aquí hay que ser también bastante puntual porque no están atendiendo las indicaciones que se están solicitando en este punto. 3 organismos productores, 3 organismos consumidores y 3 organismos descomponedores. De hecho, la sesión pasada explicamos acerca de esa red trófica porque su compañera Josefina tenía dudas sobre este punto. Por ello les pido que reparen un poco en lo que se está pidiendo en la indicación para que coloquemos efectivamente 3 ejemplos de cada uno de los organismos productores, consumidores y descomponedores e identificar qué tipo de nutrición llevan a cabo, si es autótrofa o si es heterótrofa. También nosotros vamos a explicar en un párrafo. Buenas tardes, Josefina. Vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre la materia y la energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida y vamos a explicar finalmente con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición y sus diferencias. Aquí es muy importante, tienen que explicarlo con sus propias palabras y sobre todo tenemos que demostrar que nosotros tenemos conocimiento de lo que juega el metabolismo. No nos está pidiendo que nosotros coloquemos los conceptos de lo que es anabolismo, de lo que es catabolismo, no esos conceptos, sino nuestra interpretación, nosotros cómo lo analizamos, cómo lo entendemos, cómo juega ese papel de la alimentación en nosotros. Eh, sí, yo consumo carbohidratos, yo consumo proteínas, voy a un restaurante y pido, sírvame por favor 30% de proteínas, por favor un 2% de grasas y carbohidratos el 67%. No, nosotros pedimos, yo quiero una torta de tamal para desayunar, yo quiero un arroz con un huevito, quiero unos chilaquiles. ¿Qué es qué componentes, qué biomoléculas tienen esos nutrientes que se encuentran en los alimentos? Es importante que nosotros asimilemos esos conocimientos y los podamos transportar a nuestras actividades diarias. ¿Qué es lo que contiene el jugo de fruta de un jugo de naranja que yo me tomo en la mañana? O tal vez en la mañana yo me tomo un pozol bien frío, sobre todo si estoy en el sureste, o me desayuno un burrito.
de frijol con chicharrón en la mañana y en la tarde me como una carne asada o me como unos quelites con queso o unas albóndigas o un filete de pescado. ¿Qué es dentro de esos alimentos? ¿Qué nutrientes obtengo y para qué me sirven? A mí me sirven para crecer y desarrollarme. No, yo ya estoy en una etapa adulta. Me sirven para un mantenimiento celular, por supuesto, y sobre todo si son proteínas de alta calidad. Que si lo acompaño, por ejemplo, con una rica agua de cebada o con un tejuino, ¿qué es lo que contiene? ¿Solo agua? No, contiene carbohidratos y más si yo le coloco azúcar y así sabe mucho más rica, pero ¿qué es lo que pasa si yo me excedo en algún tipo de nutriente? Eso es lo que nosotros debemos de interpretarlo. Yo no quiero leer las definiciones, esas se encuentran en nuestros recursos, la encontramos en los libros, sino cómo yo doy la interpretación de lo que estoy aprendiendo en esta unidad. Eso es lo importante. No solamente no nos detenemos, Marlene, en pensar qué es lo que contiene lo que comemos. No nos detenemos ni siquiera a leer bien nuestras actividades, pero para eso está esta unidad y para eso tenemos nuestra sesión de hoy. Oh, imagínense cenarse una conchita de chocolate con un chocolate caliente. ¿Es correcto? Sí, pero si son como su asesor que se come 5 piezas de pan, un beso, una orejita y demás, y sobre todo con un licuado, bueno, no es apropiado para la cena. Bueno, por eso estoy tan cachetón. Es importante que conozcamos y que sepamos que esos nutrientes deben de ser de calidad y en cantidad suficiente, más no en exceso. ¿Las grasas son buenas? Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que pasa si las consumimos en exceso? O bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros ya tenemos una patología? Si yo tengo hipertensión, si yo tengo diabetes, o bien si me encuentro recuperando de algún proceso quirúrgico. ¿Por qué es importante que esos alimentos sean suficientes, pero también que sean de calidad? Eso es muy importante. Muy consumido José, los refrescos, ¿el refresco es malo? No, la cantidad que tomamos, sí, y más si padecemos ya una patología, o bien tal vez nos encontramos muy sanos, pero ¿qué es lo que pasa si tenemos eh, un sedentarismo? Si nosotros no hacemos ejercicio, si no hacemos actividad física, y dejen, además de comer refresco en exceso, además como muchas frituras, como muchas grasas, mi consumo de vegetales y de fibra no es suficiente, si las proteínas que consumo no son de buena calidad, o me excedo en el consumo de proteínas, me excedo en el consumo de carne. Esa es la parte que nosotros necesitamos visualizar gracias a esta unidad. Y vamos a iniciar, jóvenes, respecto de esos organismos autótrofos y heterótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Los organismos autótrofos tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que ellos necesitan, tanto sus alimentos para producir energía como las estructuras que les permiten desarrollarse. Todas las plantas son organismos autótrofos. ¿De dónde obtienen su energía? La obtienen principalmente de la luz solar. Con ello, el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, agua y los nutrientes que pueden absorber de la tierra, nutrientes inorgánicos, las plantas tienen la capacidad para sintetizar vitaminas, para sintetizar carbohidratos, no solo carbohidratos que les sirvan como almacén de energía, como son azúcares o almidones, sino también carbohidratos estructurales que les da el sostén y la forma de un tronco o la forma de un tallo. Este tipo de carbohidratos tienen otra estructura química y los conocemos como celulosas. Y también industrialmente son muy importantes porque a partir de ella nosotros producimos papel y producimos cartón y obtenemos las maderas para nuestros instrumentos, para nuestras casas. Pero las plantas a partir de estos pocas, de esta energía y de estos pocos nutrientes inorgánicos, pueden sintetizar absolutamente todo. Es por ello que son organismos autótrofos.
Ellos realizan un proceso anabólico a partir de estas sustancias inorgánicas, obtienen su energía a partir de la luz solar. Aquí también existe un grupo reducido de bacterias que son autótrofas. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas, no pueden producir sus propias sustancias o todas las sustancias que necesitan, pero algunas bacterias sí. Y un grupo muy reducido de bacterias, principalmente bacterias oxidantes del hierro, bacterias nitrificantes que reducen de nitritos a nitratos, tienen la capacidad de sintetizar también todo lo que necesitan, pero ¿a partir de qué? ¿Cuál es esa fuente de energía? Pues procesos químicos. Y también recuerden, pero este tipo de microorganismos puede vivir en hábitats muy extremos, y de ahí, de esos procesos químicos es donde obtienen su energía y de ahí pueden sintetizar lo que esos microorganismos necesitan. Pero todas las plantas son organismos autótrofos y tenemos la casualidad que dentro de las redes tróficas las plantas son la base de la alimentación para toda la forma de vida animal. Si no hubiera plantas, realmente no hubiera animales, o si se ve reducido la producción de plantas, se ven reducidos los alimentos. Y esos son los organismos autótrofos. Los organismos heterótrofos no pueden sintetizar todas las sustancias que necesiten, tanto para su crecimiento como para su desarrollo, ni la producción de energía, ni para ese mantenimiento celular. No todas, sí se sintetizan algunas, pero no en su totalidad. ¿De dónde obtenemos entonces esas moléculas que necesitamos? Necesitamos consumir a otros seres vivos y de ahí nos proporcionan esas moléculas que ya están previamente formadas. Es decir, tenemos un proceso anabólico a partir de moléculas orgánicas preformadas. Y sí, en nuestros alimentos consumimos otros seres vivos. Una manzana es un ser vivo, por supuesto. El cilantro es un ser vivo, es una planta, es un ser vivo. Comemos pollo, comemos res, comemos productos como el huevo o la leche, comemos cerdo, comemos conejo, comemos codorniz, pato, pescado, y son otros. Aprovechamos los nutrientes ya formados en esos seres vivos para nosotros asimilar. Dentro de esos alimentos obtenemos esos nutrientes y mi cuerpo con ese metabolismo produzco energía y tomo las sustancias que yo no puedo producir para producir las sustancias propias, sobre todo con las proteínas. Las fuentes de energía, así como las plantas la obtenían a través de la luz del sol por medio de la fotosíntesis, en los seres vivos heterótrofos obtienen la energía a partir de la degradación y de la asimilación de esos componentes que constan los alimentos. Un poco más adelante vamos a ver las características de esas biomoléculas. Los organismos heterótrofos no poseen cloroplastos ni organelos especializados. Todos los animales son autótrofos, todos. Platicábamos la sesión pasada. Los hongos, todos los hongos son heterótrofos. No existe un hongo que sea autótrofo. Existen hongos macroscópicos, como en el caso y que los consumimos nosotros también. Incluso consumimos hongos microscópicos. De los hongos macroscópicos, por ejemplo, tenemos a los champiñones, un hongo portobelo y variedades de hongos comestibles, pero no son plantas, son hongos, pertenecen a otro reino. Y también hongos microscópicos, pero esos hongos microscópicos nos sirven para poder producir otros tipos de alimentos. Pero todos los hongos son organismos heterótrofos. De hecho, los hongos en la naturaleza, platicábamos la sesión pasada, que tienen una función específica en la que se le llama sacrófagos. Esta habilidad de degradar todo se vuelven los encargados de reciclar la materia muerta en la naturaleza. Reciclan todos esos nutrientes para poderlos regresar al suelo y cumplir con muchos ciclos biológicos. Tal vez ustedes recuerden aquellos ciclos del agua, el ciclo del carbono. Bueno, hay otros ciclos también, como el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, y los hongos tienen una participación muy activa en ella. Todos los parásitos también son heterótrofos, y de aquí tenemos muchísimos, pero muchísimos ejemplos.
Para ello también es importante que nosotros visualicemos la red trófica, de la cual también platicábamos la semana pasada. Entre cada uno de los niveles tróficos existe un intercambio de materia y también de energía. Y también vemos entre cada uno de esos niveles una reducción. ¿Por qué? Porque existe especialización. Tenemos organismos productores. ¿Quiénes van a ser esos organismos productores? Generalmente los organismos autótrofos. Y van a ser las plantas. El ser humano, al igual que los animales, aprovechan los productos, tanto directos como indirectos, de las plantas. Nosotros nos alimentamos y hace un rato les platiqué, por ejemplo, comemos frutas, una uva, cerezas, manzanas, un plátano, y provienen de las plantas. Los animales también se alimentan, por ejemplo, los animales forrajeros, como las vacas, las aves se alimentan de granos, de cereales, principalmente de maíz, y también los demás animales en la naturaleza, por ejemplo, las abejas recolectan el néctar, al igual que los colibríes de las flores, solo que las abejas tienen y guardan esos reservorios de energía creando ceras y almacenándolo en forma de miel, pero viene principalmente de las plantas, es el sustento principal, es increíblemente biodiverso y la base de la red trófica. ¿Nosotros de qué nos alimentamos? Imagínense unos taquitos de suadero sin cilantro o sin cebolla, o sin una salsita, y los chiles. Tenemos tantos organismos autótrofos y ejemplos de ellos y de cómo nos alimentamos nosotros. Ahora, en los siguientes niveles, aunque se ve, es más reducido el número de especímenes animales, encontramos animales principalmente herbívoros que se alimentan de la base trófica de los organismos productores y son organismos consumidores. En la imagen vemos a los venados, a un conejo, a los roedores, a los insectos y se alimentan directamente de las plantas. En los niveles superiores vemos organismos omnívoros que pueden alimentarse de plantas, pueden alimentarse de animales y vemos cómo esos niveles empiezan a reducirse cada vez más. Hasta la cima de la pirámide alimenticia o en el primer eslabón de esa red trófica, donde nosotros vamos a encontrar los organismos depredadores. Los organismos depredadores son especializados en la caza de especies animales principalmente, no los vamos a ver consumiendo plantas, esos organismos productores. Algo muy importante, si dentro de esta red trófica se ve afectado un eslabón, afecta a los demás. Imaginen que no hubiera organismos consumidores, esos consumidores primarios. Realmente las plantas dominarían completamente nuestro planeta y los organismos depredadores no existirían. ¿Qué es lo que pasa si aumenta el nivel de depredadores? También se vería disminuido los consumidores primarios y secundarios y al final cuando tengamos una sobrepoblación también se empezarían a extinguir o a mermar su población. ¿O qué pasaría si nosotros extinguiéramos a las plantas? Pues prácticamente estuviéramos eliminando toda la red trófica. Por supuesto, para eso es esta sesión, para hablar, para que ustedes expresen cuál es la comida en su región. En el sureste, comerse unos papazules, que tienen los papazules, tienen huevo, tradicionalmente, si mal no recuerdo, eran de pato, pero aunque sean de gallina, es una cosa bien rica. O imaginen, si se comen una torta de pavo con unos chilitos habaneros, característico del sureste o del centro, imagínense un guajolote en mole con arroz. ¿Qué tenemos? Tenemos carbohidratos, tenemos vitaminas, tenemos proteínas. Si vivimos en el norte, imaginen una carnita asada. ¿Qué es lo que bebemos? Un agua de fruta me está proporcionando azúcares. Si consumo tortillas de harina o tortillas de maíz, o si consumo pan en una buena torta cubana en el centro de nuestro país. Eso es lo que nosotros consumimos, esos son nuestros alimentos que nosotros. ¿Qué es lo que contienen? Contienen esas biomoléculas de las cuales nosotros vamos a conocer. Claro que sí, dentro de la red trófica, esta pirámide o esta red trófica se autorregula.
pero el ser humano algunas veces al eliminar una especie o favorecer el crecimiento de otra, rompe estos equilibrios. Y de ello vamos a hablar nosotros, pero hasta la siguiente semana. Entonces, ¿cómo ocurre esa nutrición celular? Recordemos, nosotros ya sabemos de qué están formados los organismos vivos, químicamente, principalmente de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, azufre y oxígeno. Y todos, cuando estos átomos de estos elementos reaccionan, forman biomoléculas. Las biomoléculas más importantes son los lípidos, los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, los cuales tienen funciones muy importantes dentro de los organismos. Pero ¿cómo funciona esa nutrición? ¿Por qué nosotros necesitamos consumir esas biomoléculas? Y como les decía, nosotros no voy a la tienda y pido, deme, eh, no lo sé, deme 30 pesos de proteína y además necesito un paquete de carbohidratos. No, yo voy a la tienda y pido, deme un cuarto de jamón y deme un paquete de pan blanco, o deme 5 bolillos o 4 virotes. ¿Por qué? Porque esa es la forma de los alimentos como nosotros consumimos. Cuando inicia el proceso de digestión en mi organismo, empieza ese proceso de digestión separando esos componentes, encontrando estas biomoléculas importantes. Pero ¿por qué necesitamos alimentarnos? Porque en nuestro metabolismo esos nutrientes los convierten en energía. ¿Para qué utilizamos nuestra energía? Platicábamos la semana pasada. Pues para trabajar, para estudiar, para correr, para bailar, para ir al cine, incluso cuando descansamos gastamos energía. Y solamente necesitamos consumir una vez, pues si solamente trabajáramos una vez, pues tal vez ese sería nuestro consumo muy reducido, pero siempre estamos activos, por ello es importante que nosotros nos alimentemos continuamente. Los niños necesitan alimentos suficientes y de calidad. ¿Por qué? Porque ellos están emprendiendo un desarrollo y un crecimiento. Esos nutrientes conforman sus sistemas, parte de esa estructura para que se desarrollen de una forma sana. Por ello es importante que nosotros comprendamos que esos nutrientes se convierten en energía, pero también se componen en esas sustancias que funcionan para mi mantenimiento celular. Por ejemplo, ustedes, ahora que vayan a tomar vacaciones y que aprovechemos parte del verano y se vayan a la playa y quieren tener un excelente bronceado, pues cambiamos nuestra alimentación. ¿Para qué? Tal vez yo no quiero comprar un bronceador, pero si me pongo a comer muchas zanahorias, contienen sustancias que me ayudan a tener un mejor bronceado. O, por ejemplo, si necesito bajar de peso porque he excedido en mis alimentos, necesito consumir los nutrientes esenciales, pero también en una cantidad reducida. ¿Para qué? Para que mi metabolismo se active y pueda bajar de peso. O tal vez padezco una enfermedad como diabetes y entonces necesito restringir ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque un exceso de glúcidos aumentaría mi enfermedad y por ello necesito un mejor proceso de nutrición. Recordemos, los nutrientes deben de ser en suficiencia y también de bastante calidad. Para ello, jóvenes, dentro de esos bioelementos de los que comentábamos hace un momento, nosotros aprendimos que los seres vivos están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los cuales los conocemos como bioelementos primarios. También nosotros, y muy importantes, pero en mucha menor cantidad, vamos a encontrar algunos elementos como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Eso los vamos a conocer como bioelementos secundarios. Y apenas vamos a necesitar pequeñísimas cantidades, pero constantes, de algo que vamos a llamar oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el magnesio, el cobre, el yodo, el boro, que son importantes, pero en una muy pequeña cantidad. Estos son bioelementos y cuando reaccionan entre ellos, forman biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas más importantes? Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Los carbohidratos para qué sirven? Para proporcionarnos al ser humano energía de forma muy rápida. Ya habíamos platicado que, por ejemplo, las plantas lo utilizan para sintetizar su estructura en forma de celulosa, pero el ser humano utiliza los carbohidratos
ya que proporcionan energía extraordinariamente rápida. Tienen una característica los carbohidratos, todos están formados de pequeñas unidades de glúcidos o de monosacáridos, o bien también les llamamos moléculas de azúcares. Estos, cuando reaccionan entre sí formando moléculas más grandes, les llamamos carbohidratos, o bien de forma común les llamamos harinas. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en los cereales, los encontramos en el pan, los encontramos en la tortilla, en los tubérculos como la papa o el camote. Ahí nosotros encontramos los carbohidratos. Encontramos azúcares simples, por ejemplo, en los jugos de las frutas, en algunos vegetales en gran cantidad, como la zanahoria. Pero ellos son muy importantes, o son muy importantes esta biomolécula porque nos proporciona energía de forma muy rápida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros comemos carbohidrato en exceso, nuestro cuerpo lo sintetiza y lo almacena en forma de grasa. Las grasas son muy importantes. Tienen funciones muy importantes, los lípidos o grasas. Estas también están formadas de pequeñas estructuras semejantes que se llaman ácidos grasos. Y de hecho, el ser humano necesita consumir grasas de forma constante, principalmente de ácidos grasos como el oleico, el linoleico y el linolénico, que nos los conocemos como omegas 3, 6 y 9. ¿Por qué los necesitamos? Porque nosotros no lo podemos sintetizar. ¿Existen más ácidos grasos? Claro que sí, como el palmítico, el araquidónico, como es muy importante el colesterol porque es precursor de los esteroles. Pero ¿qué es lo que pasa si consumimos grasa en grandes cantidades? Mi cuerpo, al estar saciado ya de esa energía y está recibiendo más alimento, mi cuerpo sabiamente lo va a almacenar para el futuro, pero lo almacena en forma de grasa. Pero si a diario forzo a mi cuerpo que lo almacene y lo almacene, entonces voy a subir de peso. ¿Qué funciones tienen los lípidos? Los lípidos tienen funciones de protección, tienen funciones de aislamiento, tienen funciones eh, protegen nuestros órganos internos, nos aíslan del frío, debajo de la piel tenemos una capa de grasa que evita que perdamos calor, tienen funciones de protección, por ejemplo, esa sustancia que generalmente le llamamos cerilla y que sacamos de nuestras orejas, encontramos ceras, son esfingomielinas formadas por lípidos y su función es proteger nuestro oído interno. Claro que también tenemos que tener un aseo constante para que no se acumule dentro de nuestros oídos. Eh, las grasas también son precursores de las hormonas, como las prostaglandinas, son precursoras de los esteroides, el colesterol es muy importante porque es un precursor de los cerebrósidos y en los niños es muy importante porque incluyen el desarrollo del cerebro. Por ello son muy importantes, pero algo también es que los debemos de consumir en cantidades limitantes y sobre todo aquellos que tienen un alto valor biológico. Las proteínas, las proteínas tienen muchísimas funciones, tienen funciones de protección, por ejemplo, nos protegen contra enfermedades, tienen funciones de soporte, ya que mis huesos están formados de proteínas, tienen funciones de movimiento, mis músculos están formados de proteína, tienen funciones de transporte. Yo respiro oxígeno que se encuentra en el aire, pero ¿cómo he llevado ese oxígeno hasta mis órganos, hasta mis células? Por medio de proteínas. Una de ellas es la hemoglobina. Captura el oxígeno y lo transporta hasta donde se necesite. Tienen funciones de catálisis. ¿Cómo es que yo puedo digerir mis alimentos? Claro que yo produzco en mi estómago ácido clorhídrico, en lo cual empieza a digerir y a hidrolizar esos alimentos, pero también yo secreto enzimas. Todas las enzimas son proteínas. ¿Y por qué son importantes estas enzimas? Porque van a empezar a degradar esas moléculas grandes, esa carne la degradan a péptidos hasta liberar los aminoácidos. Esas harinas, esa tortilla, ese pan que yo me consumí, lo empiezan a hidrolizar hasta extraer esos monosacáridos para formar energía. Las grasas las empiezan a hidrolizar para liberar esos ácidos grasos y proporcionarnos energía o bien
llevarlos para la síntesis de otras sustancias que yo necesite. Las proteínas son muy importantes y al igual que los lípidos o los carbohidratos, también están formados por unidades muy pequeñas. Estas unidades muy pequeñas se llaman aminoácidos. Existen más de 124 aminoácidos identificados, pero solo 20 conforman las proteínas eh, eh, útiles en los seres vivos. Esos aminoácidos vamos a encontrar 10 u 11 que los vamos a llamar esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Al igual que con los ácidos grasos, yo no los puedo sintetizar, entonces necesito consumirlos de los alimentos. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Por ejemplo, los vegetales como las leguminosas, el frijol, la lenteja y el garbanzo. Algunos granos de cereal como el trigo y el centeno son muy ricos en proteínas, pero esas proteínas son de baja calidad. ¿Por qué son de baja calidad? Porque no contienen completamente los aminoácidos esenciales que pueden ser 10 u 11. Son 11 cuando somos niños y son 10 cuando somos adultos, entre ellos el triptofano, la glicina, la alanina, la isoleucina y otros aminoácidos más. Entonces, por ello es que debemos de consumirlo. El huevo, la carne, los productos lácteos como el queso son muy ricos en proteínas de alta calidad porque si contienen principalmente lo que es metionina, glicina, contienen triptofano y por ello es importante que nosotros también consumamos proteínas de alta calidad porque esos aminoácidos van a conformar las proteínas que yo necesito para todas esas funciones biológicas. También dentro de esas moléculas biológicas vamos a encontrar los ácidos nucleicos y vamos a tener de dos tipos, lo que es el DNA y el RNA. El DNA es el ácido el desoxirribonucleico y está conformado también por unidades muy pequeñas que se van a llamar bases púricas y bases pirimídicas que les vamos a conocer como, ya se me olvidó justo en este momento, como nucleócidos y que conforman los nucleótidos, como la adenina, la guanina, la citosina, la timina. Estas moléculas también reaccionan entre ellas formando moléculas más grandes y da la casualidad que el arreglo que tienen estos nucleótidos conforman algo que se llaman genes. Y los genes son información química y biológica de quién soy yo y de qué es lo que necesito. Ahí se encuentra la información de las proteínas que yo necesito sintetizar. Esas proteínas se sintetizan gracias a que existe esta otra molécula, el RNA, el ácido ribonucleico. Este tiene la capacidad de leer esa información química y no solo eso, tiene la capacidad de que esa información la traduce a las proteínas que yo necesito para mi mantenimiento celular, para mi metabolismo, para mi desarrollo y mi crecimiento. Por ello son muy importantes estas biomoléculas. Y pongo una imagen en pantalla acerca de las vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. Reales porque no les demeritan la importancia, pero con los carbohidratos están formados por moléculas de azúcares o monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias que no guardan un parecido semejante entre sí. Es un grupo muy diverso de sustancias. Es por ello que algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales, no que no existan, sí existen. Y claro que son muy importantes, pero no parten de una similitud química semejante entre ellas. Pero por supuesto que son importantes. ¿Y por qué son importantes? De una vez les digo, porque las vitaminas se unen a las proteínas y aceleran esos procesos biológicos dentro de mi metabolismo. Por ello son muy importantes. También dentro de las biomoléculas hay biomoléculas y las clasificamos como orgánicas e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas vamos a tener moléculas como el agua, como las sales minerales. Las sales minerales son muy importantes y las encontramos, por ejemplo, en los electrolitos como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, son muy importantes para mantener un balance hídrico en mi cuerpo. Y también hay gases
como biomoléculas inorgánicas muy importantes como el dióxido de carbono. Gracias a ello las plantas los pueden fijar y producir todas las sustancias que no solamente que ellas necesitan, también las que nosotros necesitamos. Para ello, ¿cómo es que nosotros absorbemos todas esas biomoléculas? Pues es gracias al metabolismo. El metabolismo son una serie de reacciones biológicas que le permiten al organismo obtener energía y gracias a qué? A una parte del metabolismo que se llama catabolismo. Crea energía creando moléculas altamente energéticas y esta es una de ellas y la más importante es el adenosintrifosfato o ATP. Las rutas biológicas o esas rutas químicas son rutas convergentes, implica procesos de oxidación y degrada a las biomoléculas. ¿A partir de qué? De la digestión de los alimentos. Algunos ejemplos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones y la propia cadena respiratoria. Y la otra parte del metabolismo es el anabolismo. Aquí va a consumir esa energía que nosotros estamos produciendo. ¿Pero para qué? Para mi crecimiento, para mi desarrollo, para mi mantenimiento celular. Aquí usa esas moléculas de alta energía para poder sintetizar las proteínas que yo necesito o todas las sustancias que puedo necesitar. Aquellas que no puedo sintetizar, pues tienen que venir directamente de los alimentos. Generalmente esas reacciones biológicas o químicas son rutas divergentes, implica procesos de reducción y aquí fabrica biomoléculas, no las degrada como el catabolismo. Por ejemplo, la fotosíntesis o la síntesis de proteínas que yo realizo. Aquí, ¿cómo vamos a evaluar nuestra actividad? Recuerden, tienen que explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Van a colocar 3 ejemplos de organismos consumidores, organismos productores y organismos depredadores y vamos a clasificarlos de acuerdo a su nutrición. Vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía y que se observa en la nutrición celular. Vamos a describir 4 biomoléculas esenciales para la vida y vamos a explicar claramente en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega el catabolismo y el anabolismo en el proceso de nutrición, pero de acuerdo a cómo yo lo interprete, y tiene que ser con mis propias palabras. Analicemos y veamos cómo funciona ese papel de nutrición en mi cuerpo. Recuerden, nuestros alimentos juegan un papel muy importante. Si nosotros desayunamos de forma correcta, tenemos energía para toda la mañana. Pero muchas veces estamos a las prisas. ¿Qué es lo que nosotros consumimos? Tal vez desayuno un burrito de frijol, o bien una torta de tamal, o tal vez un pan con un chocolate, o me desayuno un huevito con arroz, me desayuno un licuado de plátano, me desayuno un jugo de naranja, unos huevos ahogados, y qué son los nutrientes que yo puedo obtener en ese desayuno. ¿Me van a servir para todo el día y para toda la semana? No, porque en la tarde ya tengo hambre. Tal vez en la tarde inicio con una ensalada o por qué no con una sopita de fideo o una crema de zanahoria y después lo complemento, no sé, con pollo rostizado o una pechuga empanizada o una milanesa o por qué no, imaginen un consomecito con arroz y garbanzos eh, o tal vez con una sopa de tortilla que lo acompaño de un guisado. Imagínense unos chilitos rellenos, unos guasontles, o me como una tlayuda, tal vez me coma una torta ahogada, o porque platiquen qué es lo que hacen ustedes. Su asesor virtual en la noche a veces se cena un licuado con 5 piezas de pan, o se hace una torta de jamón y por eso está tan cachetón. No, tal vez tenemos un régimen especial de alimentación y tal vez tengo reducido los carbohidratos o tal vez necesito un bajo consumo de sal. ¿Y ello por qué? Porque tal vez presento hipertensión. Entre más yo tenga una nutrición adecuada y suficiente, voy a tener una mejor calidad de vida. O si ya presento alguna enfermedad, puedo yo mantenerla controlada y que esos efectos no se manifiesten. Pero ¿qué es? Gracias a esa alimentación. Los alimentos tienen que ser suficientes y de calidad. Marlene, lo primero que encuentre también cuando salgo corriendo
A veces agarro un plátano, a veces agarro, no lo sé, a veces el sedentarismo, el estar tanto tiempo sentado o el estar tanto tiempo corriendo hace que compremos, no lo sé, comida rápida o que comamos en la calle. Todos tenemos actividades diferentes, pero necesitamos nosotros analizar eh, ¿cómo juega ese papel en el metabolismo? ¿Qué nutrientes yo encuentro en los alimentos que acostumbro? Imaginen si vivo en Veracruz y comerse un rico bolobán, o si vivo en Guerrero y comerme un caldito de camarón. Los alimentos que nosotros consumimos en las diversas regiones son diferentes, pero los nutrientes que encontramos son iguales y los necesitamos nosotros también. Así es que de esa forma, si nosotros interpretamos qué es lo que hacemos, es porque estamos entendiendo el contenido de nuestra unidad número 3. Además de que platíquenme qué es lo que ustedes consuman. Espero que les haya dado hambre y que ahorita estén cerca de aprovechar sus alimentos. Y si ya los tomaron, bueno, buen provecho. ¿Existe alguna duda respecto a comer huevo del diario? Por supuesto que es muy sano. Jóvenes, hay muchos mitos también dentro de los alimentos. En décadas pasadas, jóvenes, existía el mito de que el huevo aumentaba el colesterol de baja densidad en nuestro cuerpo y es el colesterol malo, pero no existe ningún estudio científico que advierta esto. El huevo es el alimento muchísimo es el alimento más completo en cuanto a aminoácidos de alta calidad, a vitaminas, en cuanto a grasas, en cuanto a vitaminas. El huevo es el alimento más completo que nosotros podemos encontrar, al igual que los derivados lácteos. Pero, ¿puedo comer huevo del diario? Por supuesto que sí, pero no hagan como su asesor que come un omelette de 5 huevos diarios. ¿Por qué? Porque recuerden, también es un alimento graso y si yo tengo actividades muy sedentarias, pues las grasas se van acumulando en mi cuerpo. Así es que comer un huevo diario, por supuesto que es completamente sano, pero también debemos, en un país como el nuestro, que tenemos tantísima cantidad de alimentos diversos, los podemos complementar. Comerse, imagínense unos huevos fritos, unos huevos revueltos con salchicha, unos huevos al albañil, unos huevos con frijolitos, unos huevos con ejotes para el desayuno es algo riquísimo. Un omelette con champiñones o con espinacas. Ya me está dando hambre otra vez. Esa es la parte que nosotros debemos de analizar y comprender. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio y también para poder sacar una excelente calificación en nuestra actividad integradora número 6. Jóvenes, les recuerdo que una vez terminadas las actividades de esta semana, por favor, realicen sus encuestas para que puedan tener acceso a los recursos de nuestra semana número 4. Y si no existe alguna duda, nos vemos la semana que entra. Si este fin de semana se les presenta alguna duda, pueden escribirme vía mensajero. Estaré consultando la plataforma al mediodía y en la noche por si se llega a presentar algún inconveniente respecto de las actividades. Pero estas actividades son más sencillas, solo son documentos y con eso. Y diviértanse al hacer esta actividad. Les deseo una bonita tarde a todos y que tengan un buen provecho de sus alimentos. Norma, Josefina, Marlene, Alejandra, que tengan una excelente tarde y un muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.